voy directamente con mi colega Mario Pentón. Mario, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Un placer siempre estar con la audiencia de América Radio. Oye, Mario, aquí tengo un montón de historias, entre ellas la de que me gustaría hablar contigo de tus impresiones sobre la entrevista de la periodista de Fola de Sao Paulo, Mónica Bergamo, a Miguel Díaz Canel, pero yo quiero entrar directamente con la revelación, el reportaje que publicaste ayer en Martín Noticias sobre Zenén Casas Mas, este hijo del fallecido ex viceministro primero de la Fuerza Armada, Zenén Casas Regueiro, y además sobrino del también fallecido Julio Casas Regueiro, que fue ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es este hombre? Mira, la historia es importante porque la figura de Zenén Casas Mas prácticamente no sale en televisión nacional. Es un hombre cuya presencia pública es casi invisible. Ahora, está muy vinculado a Alejandro Castro Espín, al único hijo varón de Raúl Castro, y quien fue el ex jefe del Consejo de Defensa Consejo de Defensa Nacional del régimen cubano, por cierto, muy vinculado también a los ataques acústicos que luego le llamaron incidentes anómalos de salud. Una de las cosas que más me llamó la atención, y hay que decir que esta información que estamos compartiendo con la audiencia es información mm, clasificada, que nos ha llegado a través de fuentes verificadas y que mucha gente está poniendo muchas cosas en riesgo para que esto salga a la luz. Zenén Casas Mas está muy vinculado a Alejandro Castro Espín, pero también a otras altas figuras del poder en Cuba y tiene una infinidad de viajes a Rusia y a China, acompañando, entre otros, a lo que se cree puedan ser incluso agentes de inteligencia rusas en Oh, Cuba. Entonces, la presencia de Zenén Casas Mas y el matrimonio de Zenén Casas Mas con la señora Ana Hurtado, que es una comunista española que se hizo muy famosa por ser extremadamente vulgar, orillera, salía en las redes sociales de la manera más déspota a hablar en contra de disidentes, de periodistas, de activistas, etcétera. Y de pronto aparece en Cuba durante largos periodos de tiempo y luego se queda a vivir en Cuba y luego el año pasado se casa con Zenén Casas Mas. Ana Hurtado le da a Zenén Casas Mas ahora la posibilidad de convertirse en ciudadano español. mm, Y yo creo que es muy importante que las autoridades españolas tengan un ojo en esto porque este señor es un alto agente, un alto oficial de la contrainteligencia cubana y Zenén Casas bueno, Mas, asimismo es un oficial del aparato cubano, en este caso del brazo sí, militar, de la contrainteligencia militar. así es, Ya. así es, Oh, así es. Entonces, infinidad de viajes a Rusia, infinidad de viajes a China, la vinculación con la familia Castro, especialmente con el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, pero también con Mariela Castro. Tenemos fotografías incluso que los muestran juntos. En el funeral reciente de Ramiro Valdés se encontraba Zenén Casas Mas justo detrás de Alejandro Castro Espín y la comunista española Ana Hurtado. Entonces, es muy importante poder exponer esta figura que además nos han contado que también está muy vinculado a negocios privados y a los negocios de Gaesa. Es decir, ha estado viajando también bastante a Panamá, es lo que hemos podido comprobar. bueno, Gaesa, por cierto, Gaesa viene del brazo económico del Ministerio de las Fuerzas Armadas, cuya cabeza era Julio Casas Regueiro, el tío de este señor, hermano de Zenén, que a su vez fue ministro de las Fuerzas Armadas, y él, que estudiaba en la Escuela de Contadores Públicos en La Habana, antes del triunfo de Castro, él inmediatamente, los dos Casas se sumaron al equipo de Raúl Castro en la formación del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y él es el gran hacedor de Gaesa, de todo el aparato económico, tuvo y entrenó bajo su égida a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el fallecido padre del Cangrejo. Es decir, todo queda en familia. En tu reportaje, Mario, leí en alguna parte, corrígeme si me equivoco, que viajó, realizó misiones secretas, por lo menos 40, con pasaporte diplomático, siendo un oficial de la Sí. contrainteligencia militar.
Es un pasaporte diplomático que está emitido a solicitud del Ministerio del Interior del régimen Vaya. cubano. O sea, el Ministerio del Interior le pide al MINREX que emita un pasaporte diplomático para este oficial. Y con ese pasaporte es que él hizo estas gestiones, estos viajes, repito, son viajes secretos, son misiones secretas a Rusia, a China y a otros países. Y una pregunta, ¿ha venido a Estados Unidos o eso todavía no lo han podido? Y sí vino a Estados Unidos, Ah, en una ocasión vino a Estados Unidos con pasaporte diplomático. Y bueno, yo creo que las autoridades norteamericanas también tendrán, después de este reportaje, pues información para tomar en cuenta quién es este personaje. y en este momento está en Cuba y tú dices que al casarse con Ana Sí, sí. Hurtado, bueno, puede adquirir la ciudadanía española y no sé si tengan hijos ambos o no, si es que se casaron Bueno, recientemente. todavía no tienen hijos, se casaron hace un año. Han adoptado, ayer de hecho era el cumpleaños de Zenén Casas Más. Yo no publiqué la historia ayer porque fue un regalo de cumpleaños, pero eh, a- Ana Hurtado le regaló una bolsita para que ustedes tengan una idea de la locura de esta gente. Es una secta, son fanáticos. Ana Hurtado, de regalo de cumpleaños a Zenén Casas Más, le regala una bolsa con una imagen de Fidel Castro. No, Imagínate. Sí, te lo juro. Parece una cosa de locos, de una secta, una cosa así. Así funcionan estos personajes. Bueno, ella le regaló eso, nosotros le regalamos el reportaje. Qué casualidad que salió ayer. yo creo que en el fondo de su corazón ambas cosas le deben haber caído bastante mal, porque si juega al capitalismo, no sé, no tengo detalles de esos viajes, pero además de lo que tú señalas que había viajado con oficiales o agentes de la inteligencia rusa, me imagino que también en todo este mundo viajes a Panamá, eh, a Rusia, a China, no sé si a México, A también México, a a España, ha España recorrido tampoco. España con Ana Hurtado, sí, ha recorrido España, no es solo un viaje de trabajo a España, no, no, ha disfrutado, ha paseado por todo el sur de España, que además es muy bonito, y ha ido por el sur de España de fiesta, o sea, así son, estos son los que te piden resistencia creativa. Ha estado en Francia varias veces, en otros países europeos también, en China, en Rusia, muchas veces a Rusia Negocios, y a dinero, China. movimiento del dinero de Gaesa oculto, Gaesa no le rinde. eh, En Panamá varias ocasiones, entonces lo cual indica, allí en Panamá está el cuartel general de Gaesa, allí está el dinero de Gaesa, está en Panamá, no por gusto, el Cangrejo viajó 27 veces a Panamá en los últimos años, entonces la hija, definitivamente la hija este, de la presidenta de Gaesa vive y trabaja en Panamá, en una de estas empresas, creo, ¿no? así es, así es. La hija de Ania Guillermina Lastres Morera, que se llama Ani, y se me va el apellido, pero Ani Rodríguez Lastres, está allí en Panamá, opera también empresas. La propia Ania Guillermina Lastres Moreras tenía un montón de empresas y de apartamentos en Panamá que luego los ha ido cambiando y los ha ido metiendo dentro de sociedades y desapareciéndolos. Ahí está el dinero del castrismo. En Panamá hay muchísimo dinero del castrismo. Por cierto, Entonces, que este hombre haya viajado tantas veces a Panamá es llamativo. por cierto, Mario, antes de continuar, ¿qué se ha sabido de la hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, Adis, la que estaba aquí, que tú destapaste la historia, que era gerente general de dos compañías inmobiliarias, no una, dos, y apenas llegó aquí en el 2023 y hasta donde tengo entendido, la arrestaron las autoridades migratorias y creo que fue movida, no sé si a Luisiana o no sé a qué, o al sur de Carolina, no sé a qué estado fue movido. Está detenida, se mantiene en detención. Lo mismo, la hija de un diplomático cubano expulsado de aquí, de los Estados Unidos, por sus vínculos con el narcotráfico, dicho así por el Departamento de Estado, y por sus vínculos delincuenciales. Diplomático cubano, además, de los más fervientes defensores de los cinco espías que luego van a La Habana. Bueno, él fue expulsado de los Estados Unidos. Su hija vino a este país con una visa y está presa en este momento por ICE.
también junto con Ana Guillermina Lastres Morera, Adis, ¿no? perdón, Adis. con Adis Lastres Adis. Morera. Ya. Bueno, en el caso de Adis Lastres Morera era residente permanente, hay que recordarlo. Y el secretario Rubio le revocó su estatus de residencia permanente y la expulsó del país. En el caso de esta otra, que es la hija de este diplomático de la que estoy hablando, ella vino con visa y se quedó esperando la residencia y en este momento está detenida. Me dio mucha gracia porque cuando pedí información a ICE, la respuesta de ICE fue, se demoraron mucho esta vez para darse cuenta de que teníamos a esta mujer detenida. Digo, bueno, es que imagínate, esto es poco a poco. Una sola cosa antes de cerrar el capítulo de Zenén Casas Más. ¿Me estás diciendo que viene mucha más información al respecto o del círculo íntimo de la cúpula, del Castro y sus allegados? Mario, ¿va a venir mucha más información de parte tuya y de Sí, Martín vienen Ortiz? más. Sí, 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 sí. Estamos haciendo una serie de reportajes en colaboración con el querido amigo común Luis Domínguez, Ah, qué bien. que es vital para todo esto. Luis es una persona que trabaja 24 horas y ese sí trabaja el triple que yo. Y la verdad es que hemos ido encontrando mucha información y no solo de CNN, vienen cosas de toda la cúpula. Y gracias a Dios tenemos muy buenas fuentes que confían en el trabajo que estamos haciendo, que quieren que el pueblo de Cuba sepa el linaje este que desgobierna la isla y que son gente que están viendo que ya es el final de la dictadura y que es hora de cruzar y que es hora de saltar del barco. No, Entonces, yo creo que es importante agradecerles por ese servicio que están dando de exponer todo esto. excelente, ¿no? Y sé que además, y para que sepa La Habana, de alguno de los altísimos generales, de los jerarcas, por ahí hay mucha información que va a salir y Mario Pentón se las va a traer y yo les voy a dar algunas otras y Luis Domínguez y otros colegas. Están bajo la Así es. Así es. lupa. Mira, hoy mismo salió el en Cubanet. Lo bueno es que aquí ni es América Radio o Martín Noticias o Cubanet. Somos muchos medios y todos los medios trabajamos y cada uno va sacando. Y entonces es muy difícil callar a unos. No tú puedes callar a uno. Tú puedes callar a uno, pero van a salir otros. No, y el trabajo en conjunto que hicimos con el juego de cartas La Baraja Castrista, También, para que La también. Habana lo sepa y lo repetimos, todos los sancionados por esta administración están ahí en el juego de cartas. Y algunos de los que aún no han sido sancionados, pues vienen algunas revelaciones, altos jefes del MININ y altos jefes de las Fuerzas Armadas. Mario, no te puedo dejar Así es. escapar sin preguntarte tu, tu lectura, porque es tu lectura de la entrevista de Miguel Díaz Canel con la periodista Mónica Bergamo, que por sí es afable, tiene cierta cercanía de la Fola de Sao Paulo, pero reventó a Díaz Canel a mi juicio. No sé cuál es tu impresión. Bueno, imagínate, si una periodista que es identificada internacionalmente como más cercana a la izquierda y tal, y que tiene buenas relaciones, fue la primera que entrevistó a Lula en la cárcel, es una periodista y el tono de la periodista me gustó mucho, ¿no? Si ella lo dejó hablar, a mí me recordó una entrevista reciente que yo hice que igual tú hacías una pregunta y la persona respondía y era eterno. Yo decía, pero bueno, resume, regresa aquí al lugar. No, no, no. Y me puse en el lugar de ella, digo, la pobre, lo que tiene que estar sintiendo. Pero a lo que voy, la periodista lo que hace es ser sincera y le explica desde la sinceridad, y no hay nada más profundamente contrarrevolucionario en Cuba que la realidad, lo que está pasando en la isla. Y ante eso, Díaz-Canel, que vive en otro universo, explota. Yo quisiera que Díaz-Canel, si tiene un ápice de vergüenza que no lo tiene, pues pudiera responder, pues dice que él es pobre, que no tiene dinero. No, si tú no tienes dinero, ¿quién le pagó los 12.500 pesos, euros a tu hijastro para que fuera a estudiar a España? Cuéntanos cómo tu hijastro paga $100 mensuales de gimnasio. $100 mensuales de gimnasio cuando los médicos cubanos En La cobran Habana, una en miseria. La Habana, En La Habana, en sí, La Habana, en La Habana, en sí. La Habana. Sí. Sí,
Cuéntanos cómo tu mujer usa la ropa que usa, en fin. Y el Dice, reloj, la baba el, de el Liz reloj, Cuesta, el reloj de Liz Cuesta, de la Machi. el reloj de Liz Cuesta, el teléfono de Liz Cuesta, el teléfono, el reloj del hijo, no, en fin. Es decir, básicamente lo que expuso la entrevista es la terrible contradicción que hay entre la realidad y el discurso oficial. El discurso oficial quiere todo el tiempo presentar a Estados Unidos como el culpable de todos los males. La realidad, y se lo dijo a la periodista en su cara, y eso le molestó mucho a Díaz-Canel, el pueblo cubano sabe que no es Estados Unidos el problema es la dictadura cubana. Estados Unidos es la solución. Ojalá que nos ayudaran. No, sí, ella incluso le llega a decir, yo he recorrido las calles, he visto lo que la gente sufre, etcétera, y le habla del bloqueo interno, cosa que hace estallar a Díaz-Canel. Casa de una persona que estaba cocinando con carbón, toda la dificultad que usted sabe que el pueblo está pasando. Y, y un poquito para mi sorpresa, se hablaba mucho, no es el bloqueo externo de Trump, hay un bloqueo interno. Muchas reclamaciones del gobierno también, ustedes están escuchando el pueblo, ¿cómo es? Porque esa es una expresión que usted ya seguramente ya escuchó porque es súper común. Hay un bloqueo interno, y estamos cansados de escuchar que hay un bloqueo externo que hace 60 años, no se niega que hay una agudización del bloqueo, pero el problema viene de mucho antes. Mira, yo no creo que, nosotros escuchamos, pero no es así. Y habría que ver qué parte de la población opina de una manera u otra. Cuando la gente se refiere a bloqueo interno, se refieren a insatisfacciones que tienen con determinados elementos de burocracia, de lentitud que hemos tenido en determinadas acciones de gobierno, de los que nosotros hemos sido los principales críticos y autocríticos con esa situación. Y aquí hay siempre un debate. Y hay otra cosa que también me llama mucho la atención, y es la completa desconexión de Díaz-Canel de cualquier oportunidad de un diálogo constructivo con los Estados Unidos que lleve a unas elecciones. Díaz-Canel te sale nuevamente a repetir cínicamente que un solo partido es el partido que representa a todos los cubanos, cuando sabemos que no es así porque la vida es plural, Cuba es plural, todo el mundo piensa diferente. Entonces, ¿por qué? Y la periodista, que es, repito, nadie puede acusar a esta periodista de ser bolsonarista, porque además ni siquiera le hubieran permitido hacer la entrevista con Díaz-Canel. Las personas que llegan ahí llegan súper filtradas, desde la que fue aquí de Estados Unidos, que se come a Trump en las entrevistas, pero con Canel era una mansa paloma y le dijo que era un honor hacerle una entrevista a él, hasta el otro de que está en Dominicana, que según Juan Manuel Cao le hace trabajo a la inteligencia cubana. Roberto Cavada. Todos. Roberto Cavada, correcto. Exacto. Todos han sido muy bien escogidos para que Díaz-Canel eche esos discursos que él da, porque si Díaz-Canel se atreve a decirme a mí en mi cara de que en Francia la gente elige como se elige en Cuba, yo le digo, usted es un mentiroso. Entonces, estas personas que han estado frente a Canel, o lo mismo la otra, que él le dice, no, aquí no hay presos políticos, y ella se queda callada y salta para otra pregunta. O sea, no, Díaz-Canel no aguanta una entrevista confrontacional. Pero bueno, más allá de eso, esta periodista fue muy honesta y eso se le agradece, en plantearle la realidad de Cuba. Y ante esa realidad, Díaz-Canel no solamente no tiene respuestas, sino que además se muestra como lo que es el obstáculo para cualquier solución. Con Estados Unidos lo deja claro, no vamos a hacer ningún tipo de transacción, no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Así es. No, incluso cuando ella le pregunta, bueno, ¿y qué pasa si en Cuba ocurre, Estados Unidos decide hacer una operación como la de la captura de Nicolás Maduro y él dice que él está dispuesto a morir y que los 32 combatientes, que no sé qué? Y le dice, bueno, y si hay una invasión, ¿cómo ustedes lo van a...? Y él saca que tienen todos sus secretos. Y él dice, pero si no hay gasolina, ¿cómo lo van a hacer? Y ella suelta una carcajada, correcto. Suelta una carcajada. Se empieza a reír porque es que es risible. Es que es risible. Con los bueyes, los bueyes antiaéreos que vimos en Santa Clara, con eso van a vencer los americanos. Claro. De todas las entrevistas que yo le he visto de la prensa internacional, a mí, pues ya no hablemos de la prensa cubana, no existe, a Miguel Díaz-Canel y al Cangrejo, esta y la de USA Today al Cangrejo lo que revela es quién es.
Pero esta ha sido la pregunta, la entrevista con preguntas más incisivas. Así que coincido. Sí, no, la de Romina Ruiz fue brillante, porque Romina Ruiz de USA Today fue a La Habana, entrevistó al Cangrejo, lo dejó ser lo que él es, y luego vino a Estados Unidos y publicó la historia. Eso fue brillante. Sí. Y porque además pudo sacar la esencia de quién es el Cangrejo, un ser profundamente corrupto, un niño rico que nació, creció en cuna de oro y que le muestra al pueblo de Cuba que él es el que manda y Así que es. a él no le importa y que no va a pedir perdón por mandar. Entonces, que su abuelo es el que manda, pero a través de él. Entonces, a mí la entrevista de USA Today me pareció fantástica. Y la entrevista esta me pareció muy buena porque incluso siendo la periodista, una periodista con cierta cercanía, vamos a decir, a la izquierda, ella es capaz de ser honesta. Y yo creo que esto es lo más importante en un periodista. Tú puedes tener tu opinión política, porque todos tenemos una opinión política, pero tu trabajo es ser honesto. Y al ser honesta, reveló y enseñó el verdadero Miguel Díaz-Canel, ese, el embadurnado de baba de Liz Cuesta, que no es capaz de dar una respuesta inteligente. Mi querido Mario, avísame solamente cuando venga otra de esas historias, sea con Zenén Casas Mas, sea con Alejandro Castro Espín, sea con los generales que ahí están en fila, en la mira periodística, ¿sí?, del periodismo del exilio de Miami. Te mando un abrazo y felicidades Esta por semana. esta semana. Así Esta que semana. hay Mario Esta Pentón semana. de nuevo por aquí esta semana. Te mando un abrazo. Vamos a la Dale, pausa. no, Bye. nos vemos, Miguel. Un abrazo.